¿Cómo evitar una guerra? ¿Cómo impedir un genocidio? ¿Qué tiene que ver la corrupción con los conflictos que estamos viendo en el mundo? Estas preguntas han definido la carrera, la vida profesional de mi invitada de hoy, una mujer muy valiente. Se trata de la estadounidense Sarah Sewell, quien ha trabajado estos temas con funcionarios en países tan diversos como Bosnia, Colombia, Guatemala, Indonesia, Kazajistán y Nigeria, entre otros. Durante el gobierno de Bill Clinton en los años 90, Sewell lideró la primera oficina en la historia del gobierno de los Estados Unidos que estaba dedicada exclusivamente a buscar la paz y mantener la paz en zonas donde había habido guerras. Su trabajo sobre la prevención de atrocidades en masa o sobre la protección de civiles donde ha habido guerras o donde hay guerras ha moldeado la doctrina militar de Estados Unidos y las de otros países. Más recientemente supervisó los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en áreas como la de lucha contra el terrorismo, la justicia internacional, por supuesto siempre viendo el tema de derechos humanos y atendiendo el tema de los refugiados que están creciendo rápidamente en algunas partes del mundo. Hoy nos cuenta cómo ha cambiado el panorama del conflicto global y qué transformaciones ella ha visto en las más de 2 décadas que lleva formulando políticas y liderando esfuerzos para defender los derechos humanos de todos los individuos en el mundo. Esta es mi conversación con Sarah Sewell. Usted comenzó su carrera en el tema de armas nucleares. ¿Cómo se siente usted hoy al respecto? ¿Cuán asustada está? Estoy asustada y no imaginé que iba a tener tanto miedo. Al principio de mi carrera pensé que las tensiones serían únicamente entre Estados Unidos y lo que en ese entonces era la Unión Soviética, pero ya no es así. Ahora tenemos nuevas potencias nucleares que están usando su poder para hacer declaraciones políticas en un mundo que no quiso integrarlas. Por otro lado, las tensiones nucleares actuales hacen que uno se pregunte si nuestros líderes realmente aprendieron las lecciones de la Guerra Fría. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Sabemos que no solo hay que restringir el arsenal de armas nucleares, sino también lo que se dice públicamente. Pero la postura y la retórica del gobierno estadounidense parece ir en una dirección contraria. Usted también ha trabajado en el horrible tema de los genocidios y ha estudiado el tema y sabemos que el mundo siempre ha dicho nunca más. Lo dijo después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, lo dijo después de Ruanda, los Balcanes, nunca más. Y sin embargo, siempre hay más genocidios. ¿Por qué el mundo no logra detener estas catástrofes humanitarias? Bueno, el mayor problema es que a ningún país le interesa invertir su dinero y derramar la sangre de sus soldados para resolver un conflicto extranjero. Entonces hay que generar soluciones colectivas y es ahí donde fallamos. Sin embargo, en algunos casos, como en 1999 con los bombardeos de la OTAN para detener los asesinatos contra la población albanesa en Kosovo, las naciones se han unido para actuar, a veces sin permiso de las Naciones Unidas. ¿Dónde en el mundo de hoy cree usted que hay la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para impedir que un gobierno siga matando a sus habitantes? Verás, ese es precisamente el corazón del problema. Dependiendo de cómo se mida, se podría argumentar que deberíamos intervenir en la mitad de los países del mundo. Y eso no va a pasar. Entonces, tenemos que escoger los casos más atroces, donde los ciudadanos están siendo asesinados por el gobierno, como está pasando en Siria, por ejemplo. Pero también depende del tipo de intervención. Hablar de intervención militar o de uso de la fuerza y de intervención política es muy diferente. Claramente, Venezuela necesita una intervención internacional, pero no una militar. Pero el presidente Trump dijo que la opción militar estaba siendo considerada en el caso de Venezuela. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. No sé si el presidente Trump está motivado por razones humanitarias. Creo que su declaración fue más que nada una movida política. No creo que le preocupe la seguridad de los ciudadanos. Usted también ha investigado y ha escrito sobre la conexión que hay entre la corrupción a los más altos niveles de gobierno y la inestabilidad internacional. Explíquenos ese vínculo.
If you have a corrupt government, you're both undermining the state's ability to meet the needs of people. Si tienes un gobierno corrupto, la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población disminuye. Le das una razón a los criminales, traficantes y terroristas de reclutar gente para rebelarse contra el gobierno o para incitar al crimen y a la violencia. Y esto puede afectar la estabilidad regional, más allá de las fronteras de un país. Es una combinación muy peligrosa. That creates a really dangerous brew. Al mismo tiempo estamos viendo que hay iniciativas anticorrupción en algunos países del mundo. Lo hemos visto en Arabia Saudita, lo hemos visto en China. ¿Qué piensa usted de estas iniciativas? Well, you have to be really circumspect. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las iniciativas anticorrupción. Muchos podrían argumentar que tanto en Arabia Saudita como en China, los líderes utilizan la lucha anticorrupción como pretexto para hacer purgas políticas internas. La anticorrupción siempre ha sido una herramienta, particularmente en sociedades cerradas con líderes autocráticos. Societies with autocratic leaders. Otro de los temas en los cuales usted se especializó y donde usted intervino cuando estaba en el gobierno eran los gobiernos que violaban sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. Ahora pareciera que el presidente Trump no tiene eso en tanta prioridad como lo tuvieron los gobiernos en los que usted participó. It is one of my biggest sadnesses about this current administration. Es una de las cosas que más me decepciona del gobierno actual. El presidente Trump ha celebrado públicamente a violadores de derechos humanos. Llamó al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, un gran líder. Y este es un hombre que ha encarcelado a 40.000 opositores sin un debido proceso judicial. Ha recibido con los brazos abiertos a Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, quien está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por el uso excesivo de la fuerza contra sus ciudadanos. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addicts. There are. I'd be happy to slaughter them. You're investigating us. Fact-finding. Well, sorry. Do not with me. Anteriormente, Estados Unidos lidiaba con este tipo de líderes, pero dejaba muy claro que el abuso de los ciudadanos era inaceptable. Con Trump, Estados Unidos ha guardado silencio. La pérdida de liderazgo estadounidense en temas de derechos humanos será, a mi parecer, uno de los más grandes fracasos de la presidencia de Donald Trump. It's going to be, I think, one of the biggest failings that historians will look at when they evaluate the Trump presidency. Usted ha trabajado en diferentes partes del mundo, viendo a gobiernos que violan derechos humanos, que no son transparentes, donde hay excesos de corrupción. Es decir, usted se especializa en casos difíciles de países complicados. Yo quiero que usted, desde esa perspectiva, nos diga cómo ve los Estados Unidos de ahora, cómo ve el Washington de Donald Trump. ¿Qué le diría usted a Donald Trump? So President Trump is the kind of leader that I might... Bueno, el presidente Trump es el tipo de líder con el que yo tendría que lidiar si todavía estuviese encargada de velar por derechos humanos y la seguridad global en el Departamento de Estado. El hecho de que Trump no respete instituciones de justicia como el FBI, la manera en la que habla de los extranjeros o incluso que exija que se aplauda en una ceremonia, todas estas son acciones que hubiesen sonado alarmas cuando trabajaba en el gobierno. Y me parte el corazón que el tipo de líder que me hubiese preocupado con mi antiguo cargo es el que tenemos ahora en la Casa Blanca. Working on behalf of the United States is now in the White House. Sarah Sugode es considerada una de las principales expertas en el ámbito de seguridad nacional. Ha trabajado en el Pentágono, en el Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos, también en el Departamento de Estado, ha sido asesora del presidente Obama y tiene una amplia experiencia mundial sobre el tema. Muchas gracias, profesora Sugode.